Bienvenidos al proyecto México Busca Igualdad. Este proyecto fue creado como parte de una iniciativa del Centro de Estudios y Formación en Desarrollo Humano, ACE, o CEFODE, y por su servidor, Jorge Villagómez, un voluntario CEFODE. El propósito de este proyecto es crear una serie de videos para informar a la población de diferentes grupos vulnerables o minoritarios en nuestra sociedad, cómo se conforman, con qué retos se enfrentan en la actualidad y qué recursos existen para ayudarlos. Esperemos que después de ver estos videos, ustedes se motiven a participar en el mejoramiento de nuestro país a través de la asistencia de estos grupos. Les agradecemos su atención e interés. En este primer video nos enfocaremos en las mujeres de México, aunque no es un grupo minoritario debido a que representan el 52% de la población con sus 66.2 millones de individuos. Aún así se puede considerar como un grupo vulnerable debido al incremento de crímenes y violencia dirigido hacia ellas. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha sacado algunas cifras que nos parecen consternantes. De lo que lleva el 2022, 340 víctimas al día se han reportado en México. De enero a octubre han existido 10.677 delitos contra la libertad personal. 534 mujeres han sido víctimas de trata de personas, 18.068 de lesiones culposas, 1.610 de corrupción de menores, 3.172 han sido víctimas de un homicidio culposo, 3.202 de extorsión y 695 han sufrido feminicidios. Como podemos ver, las mujeres desafortunadamente pueden ser consideradas un grupo vulnerable debido a estas cifras. Ha sido un incremento paulatino de violencia hacia ellas en los últimos años. Para poder entender esto, me permito explicarles cada uno de los delitos que han sufrido las mujeres y de los que hemos estado hablando. ¿Qué son los delitos contra la libertad personal? De acuerdo al Código Penal, encontramos 4 delitos específicos. La coacción, que es impedir con violencia física o moral que una persona haga lo que la ley no prohíbe o obligar a hacer algo en contra de su voluntad. La detención ilegal, tener a una persona en un lugar en contra de su voluntad. Puede ser amarrada o impedida de alguna manera de su libre movimiento, y esto por lo general viene acompañado con amenazas de violencia. El secuestro, detención ilegal exigiendo una condición para su liberación. No solamente es la detención de una persona, amarrándola o confinándola a una parte de la casa en específico, por ejemplo, pero además para su liberación se exige a las personas de su interés, familiares o a las autoridades, que le den al secuestrador una compensación con la condición de la liberación de la víctima. Amenazas. Esto es amenazar con una entidad suficiente para que el peligro sea real para la víctima, sea serio, concreto y depende de la persona que está haciendo la amenaza. Para entender este delito, voy a leer el artículo 5 de la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Artículo 5. Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso del poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Lesiones culposas. Las lesiones las entendemos
como toda alteración a la salud o daño que deje huella material en el cuerpo. Esto lo encontramos en el artículo 288 del Código Penal Federal. Pero lo que las determina como culposas es que fue por un descuido o imprudencia. En otro sentido, la persona que causó la lesión la causó sin intención de causarla. Pudo haber sido, como decimos, por un descuido o que haya llevado sus acciones a un accidente. Corrupción de menores. En el artículo 201 encontramos la definición de este delito. Comete el delito de corrupción de menores, el que induzca, procure, facilite u obliga a un menor de 18 años de edad o a quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, prostitución, ebriedad, consumo de narcóticos, prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos. Al autor de este delito se le aplicarán de 5 a 10 años de prisión y de 500 a 2000 días de multa. La extorsión. Lo encontramos en el artículo 390 del Código. Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, causando a alguien un perjuicio patrimonial. Ahora, el Código Penal para el homicidio culposo define el homicidio en su artículo 241, que comete el delito de homicidio el que prive de la vida a otro. Pero como hemos mencionado en las lesiones culposas, lo que determina que sea culposo el delito es que la persona realizando el delito no tenía la intención de cometerlo. Fue por circunstancias ajenas o por un descuido o negligencia que haya llegado a cometerlo. Por último, tenemos al feminicidio. Este delito refleja nuestra modernidad, nuestra situación actual y el peligro que sufren las mujeres en nuestro país. En el Código Penal Federal, en su artículo 325, viene la definición de este delito. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Primero, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Segundo, a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones inflamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Este fue el tercero. El cuarto, haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Quinto, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Sexto, la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Séptimo, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Con esta información, tenemos más claro el panorama de la inseguridad que existe en nuestro país y de la inseguridad que viven las mujeres de nuestro país a diario. Por lo que nos cuesta un poquito menos de trabajo entender por qué, según el INEGI, ha habido varias razones por las cuales mujeres que son víctimas de estos delitos no acuden a las autoridades para denunciarlos. Obviamente, las víctimas que aún cuentan con vida. Las razones que nos da el INEGI es de que se trató de algo sin importancia o que no le afectó a la mujer. No sabía cómo y dónde denunciar. No denunció por miedo a las consecuencias o amenazas. Pensó que no le iban a creer o que le iban a decir que era su culpa. Y por último, por vergüenza. Estas razones son desgarradoras y podemos ver por qué aún sufren las mujeres
de inseguridad, ya que no creen que al denunciar se pueda hacer algo. Por lo tanto, deseo compartir con ustedes algunos recursos de los que tienen las mujeres para poder acudir en caso de cualquier inseguridad. Pueden acudir a la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México. Su atención ciudadana se encuentra en la Avenida Morelos número 20, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, su código postal 06000 en la Ciudad de México. Se pueden comunicar telefónicamente al 55 55 12 28 36. Los horarios son de lunes a jueves de 9 a 5 de la tarde o viernes de 9 a 3. El Instituto Nacional de las Mujeres también tiene las puertas abiertas para cualquier mujer que se encuentre en alguna situación de peligro. Pueden comunicarse en su teléfono del 55 53 22 60 30 o pueden comunicarse directamente en Twitter en @inmimujeres. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud Federal provee albergues para mujeres a lo largo de nuestra república. Pueden hablar al 52 63 91 00, extensión 59 167, y les comunicarán con algún albergue cerca. Estos albergues tienen como objetivo garantizar un espacio seguro y digno de alojamiento temporal, proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y psicológica, que les permita participar plenamente en la vida privada, pública y social, favorecer la toma de conciencia individual y colectiva, a fin de promover la autonomía de las mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos, apoyar un proceso de toma de decisiones hacia una vida libre de violencia y ofrecer atención integral en las áreas de necesidades básicas, apoyo emocional, salud, protección legal, social, educativa y productiva. Por último, les comparto la existencia de la clínica y albergue Mater Dei en Huixquilucan. Su teléfono es el 55 82 84 26 35. La dirección es Carretera Huixquilucan, San Ramón número 66, San Juan Bautista, Huixquilucan, en el Estado de México. Su horario de atención son los 365 días del año, las 24 horas del día. Para más información, por favor vayan a difhuixquilucan.gov.mx. Les agradezco nuevamente por acompañarme en este video y por su paciencia e interés. Espero que la información les haya sido útil y que por favor utilicen los recursos que ustedes ven ahorita en la pantalla. De nuevo, soy el voluntario CFODE Jorge Villagómez y gracias por acompañarme. Hasta luego.